aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 12 al 14. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: entonces la patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Hermanos, las narraciones de la pasión que leemos en los evangelios son, ante todo, relatos querigmáticos que nos vienen de la predicación viva de los apóstoles, transmitidos oralmente durante varios años y finalmente consignados por escrito. Siendo así, hermano que me escuchas, los relatos evangélicos concuerdan en los elementos esenciales, pero difieren en los detalles accidentales. Sin tratar de armonizar los diferentes elementos, he aquí una probable sucesión histórica de acontecimientos. El Señor Jesús es conducido de Getsemaní a casa de Anás. Allí es interrogado por Anás. Sigue los ultrajes por parte de los guardias. Entre tanto, el apóstol Pedro niega al Señor Jesús. Al amanecer, el Señor Jesús es conducido a casa de Anás. Es conducido de la casa de Anás al palacio de Caifás o al Sanedrín, donde es interrogado y condenado y es declarado reo de muerte. Hermanos, los otros evangelios ignoran esta presencia del Señor Jesús ante Anás. En cambio, refieren ampliamente el interrogatorio ante Caifás, donde el Señor Jesús será condenado por los jefes de los judíos, encarnecido por los siervos y negado por el apóstol Pedro.
El proceso ante Caifás es para los evangelios sinópticos el culmen de la revelación del Señor Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y que es causa de su cruz. El apóstol San Juan, hermano que me escuchas, solamente hace una breve alusión a esto. No tiene necesario o necesidad de contarlo. En efecto, su evangelio es un proceso único. El Señor Jesús, desde su primera aparición a Juan el Bautista y a los discípulos en Juan capítulo 1, y luego en las bodas de Caná y en el templo de Jerusalén en Juan capítulo 2, donde reveló su gloria. Es una intensificación continua, pero encontró, hermano que me escuchas, una resistencia creciente de parte de los jefes de los judíos, con varios intentos de arrestarlo, capturarlo y lapidarlo. Por eso eso no tuvo éxito, porque las tinieblas no pueden vencer la luz, según lo anuncia Juan, capítulo 1. Aquí, él mismo se entera o se entrega porque ha llegado su hora. De hecho, después de la resurrección de Lázaro, donde la misma muerte es para la gloria de Dios, Caifás había decretado su condena a muerte en Juan capítulo 11. Hermanos, el apóstol Juan ha anticipado en otra parte lo que los evangelios sinópticos narran en el proceso ante Caifás. El Señor Jesús ya ha profetizado la destrucción del templo de Jerusalén en Juan capítulo 2. Se proclamó Mesías en Lucas capítulo 22. Fue acusado de blasfemo en Juan capítulo 10. Se reveló como el yo soy repetidas veces. Por eso, el apóstol Juan omite el proceso ante las autoridades religiosas y concede mayor espacio al proceso político ante Poncio Pilato, según lo anuncia Juan, capítulo 18. De este modo, la realeza universal del Nazareno se convierte en el tema central de la pasión. El versículo dice: entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos lo prendieron y lo ataron. Hermanos, en este caso se trata del manípulo, que es la tercera parte de la cohorte. El tribuno es el jefe de 1000 y tiene el mando de una cohorte o de una parte de esta. Los guardias de los judíos son los que protegen el templo de Jerusalén. Más que designar materialmente a la gente que intervino en la apresión del Señor Jesús, el apóstol Juan quiere teológicamente significar que las fuerzas de las tinieblas, el traidor, los romanos y los judíos, que son instrumentos de Satanás, se arrestan a ir contra él o se aprestan a ir contra él. Hermanos,
El jefe o príncipe de este mundo está representado por varios jefes y por sus acompañantes. El tribuno militar es llamado jefe de 1000. El sumo sacerdote es el jefe de los sacerdotes judíos. La palabra jefe en griego recuerda la palabra principio. El jefe y príncipe de este mundo, Satanás, con su mentira, se colocó en el lugar de la palabra de Dios, que es el principio de todo, según lo anuncia Juan, capítulo 1. Y el enemigo a todos hace esclavos suyos. Hermanos, no se dice que arrestan o capturan al Señor Jesús. Prender aquí significa concebir, que es el mismo verbo que se usa para indicar la concepción del Señor Jesús en Lucas capítulo 1. La palabra concebir es la clave de lectura del arresto del Señor Jesús con la pasión que sigue. Muestra de qué modo todos los hombres conciben a Dios, que para ellos, de otro modo, es inconcebible. El Señor, desde siempre, hermano que me escuchas, quiere estar con el hombre que desde el principio se apartó de él. Ahora finalmente realiza su deseo. Precisamente, al hacerse apresar, logra su objetivo. El odio concibe el amor. La tiniebla se impregna de luz. La muerte se impregna de vida. Al atar a una persona, se hace inocua su fuerza. El Señor Jesús, al ser atado, manifiesta el poder de su amor, incapaz de causar mal a nadie. Se entrega a todos. Seguimos leyendo versículos. Dice, lo llevaron primero a casa de Anás. Hermanos, según la tradición de Marcos y Lucas, el Señor Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote. Ninguno de los dos da el nombre del pontífice, pero podría tratarse de Anás o de Caifás, pues ambos son llamados sumos sacerdotes en Lucas capítulo 22 y en Hechos capítulo 4. Para Mateo, el sumo sacerdote es Caifás. Pero el apóstol Juan, por su parte, precisa que condujeron al Señor Jesús primeramente a casa de Anás. Creemos que el apóstol Juan, quien responde en el dato histórico. Hermanos, y cuando lo llevaron a la casa de Anás, esto debe entenderse como un acto de cortesía para con su suegro, con el suegro de Caifás, que también lo había sido y conservaba gran autoridad, según Lucas capítulo 3. Y tal vez también en atención a la gravedad del caso.
El apóstol Juan anota que el Señor fue llevado atado ante Anás. También Isaac fue atado antes de ser ofrecido en sacrificio por su padre Abraham en Génesis capítulo 22. El Señor Jesús, entregado, preso y atado, es llevado a donde Anás, que luego lo envía a Caifás para ser llevado después a donde Poncio Pilato. El don de Dios pasa de una mano a otra hasta alcanzar a cercanos y lejanos. Hermanos, Anás fue sumo sacerdote durante los años 6 al 15 después de Cristo, cuando fue destituido por los romanos. Es un hombre sagaz. Pudo ver en el puesto de sumo sacerdote a 5 de sus hijos. Además, durante los años 18 al 36, ocupó el cargo su yerno Caifás. Así pues, Anás y su familia monopolizaron el puesto del sumo sacerdocio por largos años. Y Anás pudo gozar durante su vida de un prestigio de patriarca. También por eso gozaba de un gran prestigio entre el pueblo. Seguimos leyendo el versículo. Dice, Caifás era el que aconsejó. Hermanos, Caifás había aconsejado la muerte del Señor Jesús en Juan capítulo 11, realizando el deseo de su padre, Satanás, que es el mentiroso y homicida desde el principio, como lo anuncia Juan capítulo 8. Ahora, junto con el propósito homicida del diablo, se realiza también el diseño de Dios, que es entregar a su Hijo único para salvar el mundo, según lo anuncia Juan capítulo 3. El enemigo de Dios y del hombre sigue inconscientemente el diseño de Dios para salvar al hombre. Hermanos, con esta nota, el apóstol Juan intenta afirmar nuevamente que la muerte del Señor Jesús obedece motivos superiores de acuerdo con los designios de Dios, como lo anuncia Juan capítulo 11. Vamos a pedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que se entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor,
fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.